A mí me tocó el hombro. Cuando cuentes a 3, corremos. Noches de horror. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos sean una vez más a este podcast en su especial de Noches de Horror. Y bueno, por eso está... Es que por eso tenemos la ouija aquí. Es como cuando uno saca la vajilla fina cuando viene visita. Sí, literal. Es como sacamos a relucir nuestro tablero de la ouija. Es por eso que está ahí, ajá. La que nos da ideas para este episodio. Claro que sí. Así es como escogemos los temas, ¿cierto? De los Naturalmente. podcasts. Hacemos una sesión de ouija y ahí nos dan las ideas. Para que lo Exacto. sepan. Todas las historias que le vamos a contar en este episodio. Sacadas de la ouija, así dictadas letra por letra. Entonces, Es falso. para que aprecien el esfuerzo. Nada. Es mentira, es mentira. Bueno, la ouija les indica que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube y activen la campanita de notificaciones, denle like, comenten. Cualquier pregunta, historia, lo pueden dejar allí en los comentarios y nosotros con mucho gusto le vamos a responder y le dejamos ahí la reacción, interactuamos, Friends Forever, me encanta. Y si están escuchando el episodio más bien por una plataforma, porque son ese tipo de personas que van en su carro, que van, no sé, van por allí o van a hacer ejercicios escuchando algo, lo pueden hacer. Lavando la loza también. Yo hago recomendadísimo escuchar podcasts mientras uno lava la loza. Increíble. Sí. Bueno, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor. No, Anchor ya no existe, perdón. No. En Audible, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y se suscriben o le dan like al podcast y la plataforma les avisará religiosamente cuando estrenamos un episodio nuevo. Uh-huh. También, bueno, como siempre, recordarles que si tienen una historia extraña, algún cuentico, algún chisme que nos quieran contar, siempre pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com, o pueden contactarnos a través de redes sociales. Estamos en TikTok e Instagram como @elcuartomisteriosopod. A Rogner también pueden encontrarlo en TikTok e Instagram como Rognerlaya, y a mí me pueden encontrar en Instagram como Lina_Lafont. Así es, y yo creo que sin más preámbulo, estamos listos. 1, 2 y 3. Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El tema de hoy, bueno, las historias sobre las que vamos a hablar hoy es sobre hospitales, trabajadores de la salud, gente que trabaja en morgues, que son vigilantes de estos sitios, que son pues funcionarios, ¿cierto? Porque siempre, y como lo decíamos en el especial pasado, porque tuvimos ahí un par de historias sobre los hospitales y como las energías que habitan estos sitios, son sitios muy complicados. Porque es donde la gente va a morir, es donde la gente pasa muchas veces los peores momentos de su vida y siempre hay un constante flujo como de personas yendo y viniendo. Hay muchas energías que están fluctuando como en el espacio. Entonces, o sea, muy similar a los hospitales están también las iglesias un poco, porque también hay una masa, hay una energía, hay ciertas cosas sucediendo. En un cementerio también hay todas esas energías que pueden haber positivas y negativas como fluctuando en el mismo tiempo y espacio a la vez. Uh-huh. Todo al mismo tiempo. Y bueno, es que yo creo que el tema de las energías también es algo que se manifiesta en muchos lugares que nosotros concurrimos día a día, o incluso en eventos especiales como en conciertos también hay un flujo de energía en esos lugares que por lo general claramente es efectiva, que hace como que todo el mundo se esté como emocionando positivamente. Sí. Pero bueno, yo creo que eso juega mucho un papel muy importante y bueno, especialmente en caso de hospitales donde la muerte visita frecuentemente. Entonces, esas personas que trabajan allí en esos espacios siempre tienen una anécdota que contar, por muy sencilla que sea, desde una sombra que vieron que pasó de lado a lado, o una persona que saben que estuvo en ese lugar, las ven
o interactúan incluso hasta con ellas. O sea, hay mucho tipo de anécdotas en estos tipos de lugares que yo creo que son súper chéveres de escuchar. No sé si chéveres de experimentar, como que me pasen a mí como, oh, sí. Tengo mis reservas. Sí. Pero bueno, básicamente aquí tenemos como nuestras historias seleccionadas que nos parecen interesantes. Son historias en su mayoría de Reddit. De TikTok también hay algunas. Sí, hay unas de TikTok, unas muy chéveres que yo encontré. Yo dije, esto tiene que estar para el especial porque están bastante escalofriantes y espeluznantes. Entonces yo creo que nada, para no perder más el tiempo, vamos de una con una de las historias. Nos la encontramos en Reddit por el usuario JGroup. Trabajar en el hospital más grande de la ciudad tiene sus ventajas, pero también tiene sus secretos. Los pacientes llegan de todas partes para ser operados aquí, confiando en que los cirujanos son los mejores. Pero lo que no les decimos, lo que no debemos contarles es que aquí también hay fantasmas. Como en cualquier hospital, las personas fallecen y a veces sus espíritus permanecen, o tal vez es solo un fragmento de ellos que queda atrás, algo que la ciencia aún no puede explicar. Ha habido más de unos pocos eventos que me han erizado la piel y algunos me han llevado a gritar histéricamente. Pero ese tipo de reacciones no se toleran en el hospital, así que intento mantener la calma. Recuerdo que hace unos meses un paciente me dijo que sentía que había 3 personas más en la sala de la unidad con ella, en las otras 3 camas a su alrededor. Decían cosas y susurraban, afirmaba. Pero lo extraño era que ella estaba sola en la sala de las 4 camas. Corrí las cortinas y se lo mostré yo misma. Todas las otras camas estaban completamente vacías y no habían visitantes ni personal en la habitación con ella. Como si eso no fuera lo suficientemente perturbador, unas semanas después otra paciente dijo exactamente lo mismo, cuando la habían dejado sola en la misma habitación. Lo describió de la misma manera, diciendo que susurraban y la mantenían despierta. Me recorrió un escalofrío cuando me lo contó, pero la tranquilicé diciéndole que la habitación estaba vacía y que simplemente se lo estaba imaginando. Las personas tienen suficiente de qué preocuparse cuando se están recuperando de una cirugía. No necesitamos que se preocupen por espectros y fantasmas cuando deberían preocuparse por la fisioterapia y las citas de alta, las restricciones de levantamiento y los ajustes de medicación. Así que mantenemos estas historias para nosotros mismos. Algunas enfermeras decían que no podían dormir en una cierta sala de almacenamiento durante los descansos en el turno de la noche, ya que habían tenido demasiadas malas experiencias allí. Cuando les pregunté al respecto, dijeron que habían tenido malos sueños y que sentían que alguien las estaba siguiendo en la habitación, de pie sobre ellas mientras dormían. Yo mismo no creía en esas cosas, así que dormí allí durante el turno de noche y descubrí de primera mano por qué nadie más quería usarlo como sala de siesta durante los descansos. Tuve la experiencia más realista de un sueño lúcido que jamás había tenido. Me desperté en la sala de almacenamiento y sentí que alguien estaba allí conmigo, observándome desde el rincón de la habitación, su silueta oscura visible en la tenue luz. Cuando intenté encender las luces, no funcionaron y la puerta no se abría. Y por alguna razón en mi sueño, que parecía realidad, elegí acostarme de nuevo y volver a dormir, mientras la figura se acercaba cada vez más, desapareciendo solo para reaparecer justo encima de mí. Sentí que mis ojos estaban abiertos todo el tiempo y estaba paralizado, viéndolo mientras se cernía sobre mí. Durante lo que parecieron horas, me observó mientras dormía, mientras luchaba y no podía moverme. Finalmente recobré el juicio y terminé mi descanso temprano, volviendo al trabajo e intentando olvidar esa horrible experiencia. Pero me negué a dormir en esa sala de almacenamiento nuevamente. Hubo otro evento que me persigue hasta el día de hoy, especialmente porque estoy a punto de comenzar otro turno de noche en solo unos minutos. Otra enfermera me contó una historia la semana pasada durante el turno de noche y la he estado pensando mucho desde entonces. Ha ocupado cada vez más mi mente, especialmente cuando estoy solo en la sala de descanso por la noche. Tenemos una sala de personal con 2 pequeños sofás y una televisión. Algunas enfermeras van allí a dormir durante los descansos en el turno de noche y hacemos nuestro mejor esfuerzo por no despertarlas. Ella estaba durmiendo en el sofá allí una noche y una luz brillante la despertó.
Hay una habitación contigua con un baño y casilleros, así que supuso que una de las enfermeras había ido allí y dejado la luz encendida. Miré hacia la puerta, me dijo. ¿Sabes cómo tiene esa pequeña ventana de vidrio y puedes ver al otro lado? Sí, le respondí, la veo todos los días. Así que hay una mujer al otro lado de la puerta y me está mirando a través del vidrio, dijo ella. Tuve escalofríos por la espalda cuando dijo eso. Tal vez porque era el turno de noche. Tal vez porque estaba a punto de ir a mi descanso en 1 hora para dormir, o al menos intentarlo. Así que la veo allí, pero no me está mirando realmente. Solo está mirando directamente hacia adelante. Y lo primero que noté de ella fue su cabello. Tenía ese estilo muy antiguo, no como nada que verías hoy en día. Era como si fuera de los años 70 o incluso antes. Y llevaba unos uniformes a rayas azules muy extravagantes. Y una cofia de enfermera, ya sabes, nadie usa cofia en estos días. Y esos uniformes parecían los que ya sabes en el vestíbulo como tienen esos en exhibición de hace mucho tiempo. Sí, parecían exactamente iguales. Asentí con la cabeza pudiendo imaginarlo todo, como si estuviera allí con ella. Otra enfermera entró y nos escuchó. ¿De qué están hablando ustedes? De fantasmas, respondí simplemente. Ella se burló. ¿Ustedes creen en esas cosas? Las dos compartimos una mirada significativa. No había estado trabajando en el piso el tiempo suficiente para haberlos visto ella misma. Y algunas personas simplemente no estaban sintonizadas con esas cosas. La enfermera continuó con su historia. Así que ella estaba parada allí, mirando directamente hacia adelante. Y pensé que era la enfermera del suero, porque a veces venían durante el turno de noche y usaban el baño o lo que sea. Así que le grité, «Oye, apaga la luz, por favor. Estoy tratando de dormir aquí». Pero ella siguió mirando directamente hacia adelante. Así que solo puse la almohada sobre mi cabeza e intenté dormir un poco más. Luego, cuando me desperté más tarde, esa luz seguía encendida. Así que pregunté por ahí. Nadie había entrado allí durante la noche. Y esa habitación estaba cerrada con llave. Así que no podía ser un paciente. Y vi a la enfermera del suero más tarde y no estaba vestida así. Así que sí, estoy bastante segura de quién era. Según ella, la mujer era el fantasma de una enfermera que había muerto en un accidente automovilístico camino a casa después de un largo turno de noche y se había quedado dormida al volante. Según la descripción que habían dado, una compañera de trabajo mayor la había reconocido. Dijo que era exactamente como se veía una antigua enfermera que solía trabajar allí. Y a partir de ese momento, la enfermera que me contó esa historia siempre recordaba mantenerse despierta al volante en el camino a casa. Cada vez que mis ojos comienzan a parpadear y estoy cansada, hombre, pienso en esa vieja enfermera con el pelo rizado y estoy completamente despierta de nuevo. Mejor que una taza de café, te lo digo. Algo me ocurrió cuando terminó la historia. Es realmente extraño. Mi paciente en la habitación 14 me dijo anoche que vio a alguien asomando la cabeza en la habitación y mirándola. Y a veces se quedaban en la puerta y la miraban desde un rato. Dijo que la persona tenía un corte de cabello muy antiguo y uniformes antiguos también. Pensó que era un fantasma o tal vez una alucinación. Los fantasmas y las alucinaciones son comunes en la planta de cirugía, y a veces puede ser difícil distinguir el uno del otro. El delirio postoperatorio inducido por medicamentos para el dolor no es raro, especialmente en personas mayores. Ella pensó que era el Dilaudid, así que esta noche nada de eso, solo Tylenol. Buena idea, dijo otra enfermera, y me excusé. Pensé en verificar a mis pacientes, especialmente los de la habitación 14. No me sorprendió ver a una mujer con uniforme de rayas azules y cofia mirando a través de la puerta hacia ellos. A pesar de mi terror, empecé a caminar con piernas temblorosas por el pasillo hacia ella. Ella se giró para mirarme y se alejó de la habitación del paciente, yendo por el pasillo lateral al final de la unidad. Corrí para alcanzarla, necesitando ver por mí mismo quién era. Cuando llegué al final del pasillo, miré a la izquierda. Se había ido, pero solo habían pasado unos segundos. Corrí por la corta longitud del pasillo hasta el siguiente pasillo. Este era mucho, mucho más largo. No podría haber desaparecido tan rápido a menos que hubiera entrado en una habitación de paciente.
pero de nuevo, había desaparecido. Mi corazón latía en mi pecho. Me negaba a creer que fuera un fantasma. Tales cosas simplemente no existen, simplemente no podían ser. La única habitación en la que podía haber entrado con tanta prisa era la 9. Entré y encontré que todos los pacientes estaban despiertos, a pesar de la hora tardía de la noche. Eran las 3 de la madrugada y todos deberían haber estado dormidos. ¿Hace frío aquí? ¿Puede traerme una manta caliente?, preguntó la paciente junto a la puerta. Le dije que sí y casi gritó de miedo. «Oh, Dios mío», dijo la anciana asustada, «no te vi allí». «¿Así que con quién estabas hablando?», le pregunté. «Con la otra enfermera, la que acaba de entrar. ¿A dónde se fue?». Sentí una presencia detrás de mí y vi la forma de algo moviéndose, pero luego desapareció, como un rastro de humo en un día ventoso. No queriendo decirle a la mujer que había sido un fantasma, solo inventé una excusa y le dije que le traería una manta caliente. Nada parecía ayudar, sin embargo. Ninguno de los pacientes en esa habitación durmió muy bien esa noche. Si es que llegaron a dormir, decían que sentían que alguien estaba acostado en la cama justo al lado de ellos. Ahora que lo pienso, es la misma habitación en la que los pacientes solían imaginar que otras personas estaban en la habitación con ellos, excepto que esta vez estaba realmente llena. No he vuelto a ver a la enfermera fantasma desde esa noche, y espero no verla nunca más. Es aterrador por decirlo menos, ya que no entiendo realmente por qué está aquí. Y nunca sabes exactamente cuándo va a aparecer. Estoy a punto de comenzar otro turno de noche. Deséenme suerte. La voy a necesitar. Bueno, esa está bien estresante. Esta tiene... muchas cosas están pasando aquí. Sí, o sea, y es el misterio de... A mí la que más me sorprendió fue esta señora cuando fue a pedir por la manta caliente, como, oye, ay, no te vi, como, Es que, ay, ¿con quién estabas hablando, amiga? La primera parte sí me parece que es como parálisis de sueño. Sí, Y se claramente. parece mucho como a tus historias de parálisis de Otro sueño. justamente. episodio hablando de parálisis de sueño. Otro. No, nosotros Check. sí lo tenemos ahí. Pero siempre menciono algo al respecto. Siempre tienes historias para cada ocasión. Sí, Qué es cosas. verdad. Pero lo de la enfermera, el fantasma de la enfermera me parece muy chévere. Y es que se parece mucho a lo que hablábamos en un episodio anterior, como de la gente, o como del espíritu que queda como atado a un sitio específico. Porque, no sé, ya sea que hay algo como una conexión emocional o algún trauma o alguna cosa que te ata a ti a ese espacio, aun cuando tú no estás como físicamente en esta... O la misma vocación quizás también como que te lleva y te atrae a este otro lugar. Porque de paso que esta enfermera murió fue en un accidente fuera del hospital. Sí, Y exactamente. es allí donde se sigue proyectando. Es bien... Muy... A mí me parece que es, o sea, es un poquito triste porque estás como ahí condenado pues por toda la eternidad a trabajar. Sí, así como la historia de la lavandera. Y nadie quiere trabajar. O la historia de la lavandera con el jabón que siempre como que fue condenada a lavar por siempre la ropa Exacto. en esa casa. Y la pobre muchacha le lava la ropa a la gente que vive ahí y demás. Y es como esto. Gratis. Gratis. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, a mí se me hace muy triste. Como por Sí. el espíritu, porque siempre es como esos espíritus condenados o que tienen como deudas pendientes y que quedan ahí. Como en el ciclo, como Ajá. siguen trabajando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Que Exacto. también es una historia de noches de horror. Creo que de la primera temporada. Ya no me acuerdo, que conté como que en un hotel en Venezuela de un plan vacacional, que la... Fue la temporada pasada. Sí, creo que fue como el 6, es Ujú. el episodio 6. También, o sea, como que veían un personal de mantenimiento haciendo labores de limpieza en la madrugada y todavía estaban ahí y resulta que cuando el recepcionista les cuenta como al gerente del plan vacacional, le dice como que sí, ellos siempre están ahí como barriendo y pasando el trapeador Por toda la después de la eternidad. muerte. Forever and ever. Excelente servicio. Empleados gratis. Ay, no. Pero bueno, para no ser más larga la historia, vamos a continuar con otro relato que nos bajamos de Reddit, del usuario Bubbly Pessimist. Y bueno, quiero que Lina empiece a contar esa historia. Claro que sí.
Era mi segunda noche con este paciente, un hombre en sus últimos años luchando contra una enfermedad terminal. Estaba a punto de ser dado de alta para recibir atención en su hogar a través de un hospicio. La noche transcurría con calma hasta ese momento. En medio de la noche me dirigí a su habitación para tomar sus signos vitales, una rutina nocturna. Sin embargo, algo era diferente. Este paciente, que no lo había hecho la noche anterior, hablaba en voz alta mientras dormía y se movía inquieto en la cama. Me sorprendió esta nueva conducta y decidí despertarlo para averiguar qué estaba pasando en su mente. Con gentileza lo desperté y le pregunté acerca de su sueño. Lo que escuché me dejó asombrado. Me relató que había soñado con estar junto a sus amigos de juventud, aquellos días en los que solían salir juntos, ir al bar y disfrutar de fiestas inolvidables. Según él, esos momentos eran algunos de los más felices de su vida. Me alegró saber que había tenido un sueño tan agradable y después de completar su cuidado me retiré de la habitación. Sin embargo, las sorpresas no terminarían ahí. Un par de horas más tarde salí con una compañera de trabajo para recoger a otro paciente. Al regresar, me encontré con que todos mis colegas, incluso las enfermeras más experimentadas, estaban visiblemente alterados. Resulta que habían decidido utilizar una cámara portátil en la habitación de mi paciente, ya que en ocasiones podía olvidar cosas debido a su enfermedad. Lo que habían presenciado en la grabación los había dejado desconcertados. En el video se habían visto múltiples orbes, como pequeñas esferas luminosas, surcando la habitación. Se asemejaban a estrellas fugaces en movimiento. Esto no era algo completamente inusual, ya habíamos tenido ocasiones anteriores en las que se observaron orbes en la cámara. Sin embargo, esta vez era diferente. Había una cantidad impresionante de orbes, tantos que la habitación parecía estar iluminada por una extraña luz. Algunos de mis colegas incluso entraron a la habitación para investigar más de cerca. Lo curioso era que al hacerlo, los orbes desaparecían, solo para regresar una vez que el personal abandonaba la habitación. Cuando finalmente regresé, los orbes habían cesado. Sin embargo, aproximadamente 15 a 30 minutos después, mi paciente despertó y decidió levantarse de la cama. Esto me pareció extraño, ya que no había mostrado esta inclinación la noche anterior. Le pregunté a dónde iba. Entonces señaló un área detrás de mí y me dijo que sus amigos estaban allí y querían jugar a las cartas con él. Mi compañera de trabajo, quien me acompañaba en ese momento, palideció ante estas palabras. Yo, por otro lado, encontré la situación bastante conmovedora. Le dije a mi paciente que sería mejor esperar un poco antes de jugar a las cartas y lo acomodé de nuevo en la cama. Pensé que esta experiencia tenía un toque de ternura, como si los amigos de mi paciente hubieran venido a visitarlo en un momento crucial. Mis colegas, sin embargo, pensaron que estaba un poco loco por mi reacción. Pero, en mi opinión, los amigos de mi paciente simplemente querían pasar a saludar. Y estoy de acuerdo con esa persona. Ay, es muy tierna esta historia. Sí, fueron como los amigos estando ahí como Sí. en las buenas y en las malas, pero en el más allá. Pero desde el más allá. Y desde aún cualquier lugar. ahí presentes como aquí estamos con el amigo. Son Bueno, amigos. no continuaron la historia después de aquí. No sabemos si de verdad ese señor murió o simplemente se recuperó. No, de pronto yo sospecho que el señor sí murió porque dice como que le iban a dar de alta para cuidados paliativos. Sí. Sí, yo creo que, Bueno, o sea, sí, eventualmente tiene el sentido. señor Sí. se Entonces, reunió con sus amigos a jugar a las cartas, ahora sí, de verdad. para siempre. Para siempre. Bueno, peor que todo lo que hemos escuchado, yo creo que trabajar en una morgue debe ser una experiencia bastante única y distinta a cualquier otra por el hecho de, bueno, estás ahí básicamente con cuerpos inertes o aparentemente inertes porque no es que se mueven y se te pueden hasta sentar todavía por la acción de los Ajá, músculos, o sea, no eso es te porque iba sea paranormal. Pero alguien que esté ahí como de paso es como ¡Tan! Se sale siente. corriendo y mazunca. ¡Tan! Te mira. Ay, no, qué miedo. Y te habla, no mentiras. Ay, a veces como Hacen por... sonidos. Sí, claro, suenan Gases. porque los gases están... Ay, no, qué impresión. O se echan peditos. Qué feo, qué impresión. Bueno, un peo no me asustaría, pero que empiecen como... Que suene como el aire así yéndose por la garganta. Y que suena... Sí. Porque hacen como un ruido así muy vivo, aparentemente. Sí, esa carrera no es para mí. No. Pero bueno, entonces vamos a contar esta historia. que Sí, viene. esa estoy empeñado en que me la están enviando. Esta es de TikTok Sueña él. del usuario Vladimir AR87. Dice así.
Eran alrededor de las 9 de la noche cuando llegó el cuerpo de una mujer embarazada, en sus finales de los 20 o principios de los 30. El misterio comenzó cuando preguntamos sobre la causa de su muerte y nos dimos cuenta de que simplemente no había una explicación clara. Cuando esto sucede, a menudo se sospecha de una muerte súbita, ese fenómeno en el que el corazón se detiene mientras el paciente está en reposo, simplemente deja de latir. Nos preguntamos si tal vez la mala postura o la aprensión del embarazo podrían haber sido las causas. Decidimos investigar y procedimos a realizar una autopsia. Primero abrimos su cráneo, luego el tórax y finalmente su abdomen. Fue entonces cuando notamos que el feto tenía aproximadamente 7 u 8 meses de gestación. En situaciones como estas, cuando una mujer fallece en esta etapa avanzada del embarazo, lo que se hace es separar al bebé del cuerpo y colocarlo afuera. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Cerramos el cuerpo de la mujer y colocamos al bebé fuera de él, metiéndolo en un frigorífico. Dado que era tarde en la noche, decidimos quedarnos en la morgue hasta el día siguiente. Las puertas de la morgue se cerraron automáticamente, dejándonos dentro con algunos colegas. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras charlábamos, comenzamos a escuchar un sonido inusual. Las puertas afuera se abrían y cerraban repetidamente. Pero no era una sola habitación, sino en varias. Era como si alguien estuviera deambulando por la morgue, a pesar de que todo estaba cerrado herméticamente. Intrigados y algo desconcertados, consultamos a los guardias de seguridad, quienes nos informaron que no veían a nadie en las cámaras de vigilancia, pero las puertas realmente se estaban moviendo. La tensión aumentó a medida que avanzaba la noche. Luego los guardias nos informaron por el intercomunicador que una mujer había estado preguntando por uno de nosotros y mencionó un apellido específico. Los guardias le dijeron que a esa hora no había nadie en la morgue, pero la mujer insistía en que necesitaba hablar con el doctor. Después de un breve intercambio, los guardias nos aseguraron que la mujer se había ido y no debíamos preocuparnos. Sin embargo, la historia no terminó allí. Escuchamos golpes procedentes de una de las salas de autopsias y sin miedo nos aventuramos a investigar. Cuando llegamos allí nos encontramos con una escena que nos hizo dudar de nuestra propia racionalidad. La puerta del frigorífico que contenía el cuerpo de la mujer se había abierto y un pie casi hasta la rodilla sobresalía de él. Sentimos un escalofrío preguntándonos si nuestra imaginación nos había jugado una mala pasada o si de alguna manera el cuerpo había intentado salir en busca de algo, tal vez, de su propio bebé. Decidimos colocar el bebé junto con la mujer en el mismo frigorífico y procedimos a hacer algunas bromas para aligerar la atmósfera. Sin embargo, en medio de nuestras risas, los guardias de seguridad nos llamaron nuevamente y nos contaron que la misma mujer había vuelto y había mencionado al mismo colega, al mismo médico. Ella le había agradecido en su nombre y luego se había marchado, incluso caminando por la carretera a pesar de la hora tardía. Esto desconcertó nuevamente a los guardias, ya que no era normal que alguien estuviera en la calle a esa hora. Esta historia me gustaría contarla porque involucra a varias personas, lo que la hace difícil de cuestionar en cuanto a su veracidad. Tras ese episodio, el cuerpo de la mujer descansó en paz y nunca volvimos a experimentar nada fuera de lo común en la morgue. Una historia enigmática en sí misma y que nos recuerda que a veces lo inexplicable se cruza en nuestro camino. Wow. No. Bueno, muy No. impactante porque... No. O sea... Es como la una mujer historia de terror. es literalmente una historia de terror. Qué feo. Pero bueno, no, tiene un final feliz. Sí, porque... O sea, la mujer, bueno, su bebé muerto. o sea, se murió, pero luego la reunieron con su bebé y eso era lo que ella quería. Sí. Entonces, o sea, igual no lo asesinaron ni nada. Eso fue como una muerte, como, Como tranquila, aparentemente. Sí, ojalá. Es el amor de una mamá. Sí. Estoy un poco triste. Pero bueno, ¿qué te digo? Sí, el mismo guardia Vladimir AR-87. Bueno, tiene otra historia bien interesante. En la misma morgue, en el mismo lugar, nos cuenta y nos relata lo que vivió en otra noche en otros eventos paranormales. Uh-huh. A ver, cuéntame esa historia. Bueno, dice: esta fue una noche inolvidable y aterradora en la morgue, donde yo, un guardia de seguridad con años de experiencia en este lugar sombrío, viví algo inexplicable. Era un turno nocturno y todo parecía estar tranquilo. Sin embargo, de repente,
escuché llantos. Algo estaba fuera de lugar. Se suponía que no había nadie más en este lugar sombrío aparte de mi compañero y yo. Ante esta extraña situación decidimos salir a hacer rondas en busca de intrusos, ya que a menudo había rumores de personas que intentaban robar los cuerpos para oscuros rituales o para vender partes del cuerpo en el mercado negro de la medicina. Mientras custodiaba el segundo edificio de la morgue, noté luces misteriosas que se movían entre las ramas de los árboles secos que rodeaban el edificio. A medida que me acercaba, estas luces parecían apagarse gradualmente, y cuando me acercaba aún más, desaparecían por completo, como si nunca hubieran estado allí. No eran animales ni ojos de personas, eran luces inexplicables que me desconcertaron. Decidimos ingresar a la morgue para investigar. Las puertas se cerraban automáticamente, pero teníamos el control para abrirlas. Mientras mi compañero se quedaba en la garita vigilando la entrada principal, yo entré. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, comencé a escuchar susurros, voces muy tenues que parecían provenir de ninguna parte en particular. Ignoré los murmullos y continué patrullando. Dentro de la morgue, la mayoría de las luces estaban apagadas, excepto en una sala, la sala de autopsias. Mirando a través de una ventana de vidrio, vi algo inquietante. Todas las puertas de los frigoríficos de cadáveres estaban abiertas, vacías. En ese momento, mientras observaba, mi radiotransmisor se activó. Era mi compañero, quien me dijo que había alguien afuera queriendo ingresar. Era un hombre de unos 35 años, pero extrañamente no hablaba ni intentaba abrir la puerta. Solo estaba de pie mirando hacia la morgue. Le sugerí a mi compañero que saliera con una linterna y se preparara para cualquier eventualidad. Cuando salió, sin embargo, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, dentro de la morgue, una de las puertas del frigorífico se cerró de golpe, llenándome de pavor. Intenté salir apresuradamente de la morgue, pero algo había cambiado en el ambiente. Me sentía perdido entre los oscuros pasillos y las puertas cerradas. Las luces misteriosas que había visto antes parecían ahora observarme desde fuera, como dos ojos brillantes. Aceleré mi paso, desesperado por encontrar la salida. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida de la morgue, mi compañero estaba allí, pero no podía verme a pesar de estar frente a él. Era como si yo fuera invisible. Las luces detrás de mí comenzaron a apagarse, y algo se acercaba desde la oscuridad cada vez que la luz se extinguía. Comencé a golpear desesperadamente la puerta con mi linterna hasta que mi compañero finalmente me vio y abrió la puerta. Cerramos la morgue automáticamente, pero en las grabaciones de las cámaras de seguridad no había rastro de lo que yo había experimentado. Solo aparecía yo en las imágenes, sin signos de las luces misteriosas ni de las puertas del frigorífico cerrándose. Al día siguiente compartimos nuestra experiencia con el médico de la morgue. Él nos reveló que dentro del frigorífico de cadáveres solo había un cuerpo, el de un hombre mayor que había sido víctima de un cruel asesinato. Su historial delictivo revelaba que había arrebatado la vida a muchas personas. El médico sugirió que los espíritus atormentados de aquellos a quienes este hombre había quitado la vida podrían haber venido para atormentarlo a él y de alguna manera a nosotros también. Fue una noche que nunca olvidaremos, llena de misterio y terror en la tranquila morgue. Lo único que le puedo decir a esta persona es como, amigo, corre. Trabaja en otro lugar que no sea que no sea un hospital, una morgue, nada de eso. Trabaja, no sé, en un supermercado. Algo más tranquilo. Porque yo vivo una experiencia una sola vez que sea así de fuerte. Y chao. Es más, la primera de la morgue de la mujer embarazada, yo, o sea, por muy bonita, entre comillas, que fuera el final que le agradeció y todo. No, muchas gracias. Eso no es para mí. Eso no es para mí. No, gracias. Bueno, ahora venimos aquí, aterrizamos en Colombia con una historia que sucede en Itagüí. También de TikTok, de la usuaria, de la usuaria, ¿no? Uh-huh. Daniela B. García 9. Dice así: en los pasillos de un hospital en Itagüí, Colombia, se tejía una leyenda tan inquietante como intrigante. Los hospitales, con su amalgama de vida y muerte, a menudo despiertan las historias más insólitas y misteriosas.
Y en este centro clínico, una enfermera decidió compartir un relato que había estado circulando entre el personal y los pacientes. Era una historia que hablaba de la enfermera de la muerte. Esta enfermera en cuestión había decidido romper el silencio y compartir su propia experiencia. En un turno nocturno, se encontró con un hombre en situación de calle. Este paciente necesitaba una cirugía urgente y se le prohibió ingerir cualquier tipo de alimento o líquido antes de la intervención. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a la enfermera atónita. El hombre, en su desesperación, pidió un vaso de agua. La enfermera siguió las órdenes médicas, le explicó que no podía beber agua antes de la cirugía, pero lo que el hombre reveló a continuación hizo que se le helara la sangre. Él afirmó haber recibido una visita muy peculiar, la enfermera de la muerte. Esa figura misteriosa le había anunciado que su hora estaba cerca, que no sobreviviría a la cirugía. La enfermera intentó calmar al paciente, convencida de que esto era producto de su imaginación alterada por la ansiedad. El paciente, sin inmutarse ante la advertencia, rechazó la negativa de la enfermera. Le dijo que no le importa si ella no le daba agua, que la conseguiría de cualquier otra manera. La enfermera dejó la habitación incapaz de comprender la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Al regresar al turno del día siguiente, la noticia que le dieron la dejó sin palabras. El paciente no había fallecido durante la cirugía, como podría esperarse en circunstancias normales. En cambio, había muerto después de consumir agua. La tragedia se desató cuando el hombre, prácticamente inmovilizado, aspiró el líquido y sufrió un fatal ahogamiento. La enfermera, confundida y perturbada por la extraña conexión entre la enfermera de la muerte y la muerte real del paciente, se quedó con una incógnita inquietante. ¿Era simplemente una coincidencia macabra o había algo más profundo y siniestro en juego? La respuesta, perdida en el misterio de aquel hospital, continúa escapando a nuestro entendimiento. ¿Y qué te parece? Bueno, esta está... Es como esa... ay, no sé cómo se llama, como estas personas o estas historias que... como una tragedia inminente o como inevitable. Sí. Que no importa lo que tú hagas o no importa o lo que decidas. Igualmente, como que va a suceder algo en cierto punto. Y me gusta... narrativa, es bastante dramática. Es muy dramática. Pero bueno, qué horrible no morirse ahogado. Creo que es un escritor que se llama Tennessee Williams, que él se murió también así como asfixiado, como que se atoró con algo y se murió. No. Y yo... Yo una vez me ahogué con un hielo, como de 10, 11 o 12 años, no sé. Y fue horrible. Qué feo. O sea, el hielo como se me atoró, yo no podía respirar y tampoco botar el aire. Estaba entre las dos. Entonces yo estaba como... Claro, yo no podía hablar. Ay, no. Pero menos mal estaba mi tía acá, estaba el ex esposo de mi tía. Entonces, yo le hacía a mi tía como... Pero sin poder decir qué estaba pasando. Obviamente cuando empiezo a ponerme como rojo, mi tía ve que no puedo hablar y ella me dice, habla. Ella empezó a pegar gritos como, no, se está ahogando. Entonces el esposo de mi tía como que me agarra y empieza como a hacerme la práctica, no me acuerdo. Maniobra de Heimlich. Esa. Y empezó a hacerlo hasta que salió el hielo. Qué susto. Qué desespero tan horrible. Yo ya estaba empezando a poner los ojos blancos y es verdad, yo a veces uno ve esas cosas y uno dice, pero ¿por qué se le ponen los ojos blancos? No entiendo. Y la vida, o sea, ¿tú qué estabas? Yo ya me fui. ¿Usted qué estabas pensando? No, yo todavía estaba como consciente de lo que estaba pasando. No es como que me estaba desmayando todavía, pero creo que la desesperación por agarrar aire, te lleva como a blanquear los ojos. Eso es como un reflejo. Sí. Qué impresión. Entonces era como... ¿Y tú estabas pensando, ya me morí, ya que hasta aquí llegué yo? Sí, o no sé. Ay, no me acuerdo, no recuerdo. Lo cierto es que escupí el hielo y ya. Ahí como que todo se calmó. Mi tía me abrazó. Pero es una sensación horrible. O sea, el hecho de sentirte que te estás ahogando. Ay, no sí. se las recomiendo. Yo casi me ahogo también, anyway. Pero en el agua. Ay, yo te he contado esto, ¿no? Yo no sabía nadar. Bueno. Uy, no. Casi muero, pero experiencias cercanas a la muerte. Solo que sin salir del cuerpo. Esta me gustó mucho. Está bien dramática y es como
Es como los gatos o los perros que huelen que la persona se va a morir y entonces te visitan. O sea, ¿te has visto esas historias? Sí. Y se le acuesta el gato en la cama y 2 días después la persona murió. Se muere, sí. Este es como un espíritu. La enfermedad de la muerte no está tan dramática. Porque solo como que viene a decirte: vas a pasar el papayo. Con esas palabras. No exactas. ya, pero pronto. Así te va a decir. Y pues se va. Entonces esa me cae bien. Pero bueno, creo que esto, o sea, muestra como lo que decíamos al principio, que es que los hospitales son sitios, y las morgues también son como sitios tan cargados de cosas. Claro. Y son feos para andar, y pues claramente no es solamente como la carga que... O sea, no es solamente como lo que sucede con los pacientes, sino claramente todo lo que llevan encima los doctores, las enfermeras, los demás trabajadores en estos hospitales. Sí, es como las energías. Siempre yo voy a confiar en que son las energías las que ocasionan todo ese tipo de eventos. Hablando como de las experiencias de muerte o cercanas a la muerte y lo demás, que uno no muere realmente, sino es como una energía que trasciende a otro plano. Yo creo que todo ese cúmulo de energías, dependiendo de esa persona, o cómo murió, o si no se ha dado cuenta que ha muerto, qué sé yo, Uy, es qué lo que hace traumático. ¿Tú te imaginas como tú seguir con la vida creyendo que estás vivo. y de pronto te das cuenta como que ay, O no te das cuenta. o no te das cuenta y sigues tu vida trabajando eternamente? No, pero Pues sabes que dicen que supuestamente después que tú mueres no hay tiempo realmente. O sea, el tiempo no existe. ajá. Entonces Te quedas ahí para exacto, siempre. entonces tú puedes pasar para ti 5 minutos, ha pasado un año en el plano terrestre. Es una cosa loca, o sea, las cosas que he leído es mucho de eso. De ese tipo de diferencias, o como gente que incluso dice que estuvieron muertos clínicamente y Ajá. volvieron. Y cuando vuelven dicen, es que estuve como, o sea, yo sentí que estuve más de un año en ese lugar. ¿Qué? En 5 o 10 minutos que estuvieron muertos aquí en la Tierra. O sea, me parecen unas historias sorprendentes que yo digo, pero ¿cómo es eso posible? O sea, ¿de qué manera tú puedes...? O sea, es básicamente viviste otra vida fuera de tu cuerpo, regresaste. Bueno, imagínate esa iluminación, No. ese aprendizaje, ese entendimiento de todo. El agotamiento es que no quiero más. No, Trabajé y más de volver, o sea, la gente Trabajé que... en vano, no aporté a pensión. No, y la gente que dice que cuando vuelven sienten es como otra vez el dolor, como la angustia, como todo. Qué feo. Y que cuando tú te estás haciendo de tu cuerpo, es como que tú de verdad no quieres voltear ni mirar atrás. Es como, ay, qué chévere me fui. O sea, es más o menos como como una euforia, como un sentimiento de alegría, Ajá. es algo inexplicable. Y sí, es básicamente eso como lo describen. O esas experiencias hablando de más o menos de la muerte y esas cosas, de las personas que cuando están en agonía, cuando ya están como ya en los últimos y de repente el día siguiente amanecen con una energía, mejor dicho, Que al amanecen como 100%. bien y tú dices, wow, se está mejorando este Sí. paciente, no sé qué. Y que es lo que llaman como las últimas fuerzas. Ujú. Eso pasa mucho y los médicos siempre, o sea, mejor dicho, no saben nunca qué es lo que sucede y por qué suceden esas cosas. Es inexplicable. Hay gente que recobra esas energías en unos minutos, o sea, de un minuto a otro. De repente quieren comer, quieren como hacer algo, quieren bailar, quieren cantar. Ujú. De repente se sienten como agotados otra vez y es como, ay, me voy a acostar a dormir. Y se mueren. Y eso fue todo. Sí, he escuchado muchas esas historias también, como que el pacientes que han estado muy mal, justo antes de morir, el cuerpo como que hace un esfuerzo para revivir, como para estar bien. Ujú. Son capaces de comer, de pararse, de hacer cualquier cosa. Y ya. Es como las últimas fuerzas para la familia, como para que ellos se puedan despedir, como al menos tener un momento positivo con su familia antes de la sí, partida. es bien triste. Sí. Pero bueno, esa es la historia hasta el final del episodio. Espero que hayan disfrutado estas historias que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Estuvieron bien interesantes. Sí, un poquito heavy en algunas partes, como Ay, las de vea. la morgue. Las de la morgue. Esas son creo que las de las peores para mí. Pero Fueron como, ush, no, pero esa me gustó. Y la del viejito que jugaba cartas con los amigos. esa fue tierna. Esa me dio mucha ternura también. Sí. Y bueno, amigos, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube si no lo han hecho, porque a veces están ahí como, ay, qué chévere ese podcast, me encanta, wow.
y no están suscritos, amigos. Guay. Ajá. Nada, bueno, les dan like, dejen un comentario o si prefieren nos pueden escuchar por una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como Radio Public, como Anchor, Amazon Music, No digas Deezer. Anchor ya no existe. Gracias. Vive en mi memoria. Mi corazón vivirá por siempre. Sí, señor. Y también, si tienen un relato muy parecido a los que les hemos contado, lo pueden enviar a nuestro correo, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com, por DM en nuestras cuentas de Instagram. ¿Cómo son nuestras cuentas de Instagram? @elcuartomisteriosopod, Instagram y TikTok. A Rogner lo encuentran en Instagram y TikTok como Rognerlaya, y a mí me encuentran en Instagram como Lina_la. Y nada, Y ya, eso fue todo. será hasta una próxima edición del Cuarto Misterioso. Y muy pronto también, ¿por qué no? Otro especial de Noches de Horror. Nos vemos. Bye. Bye.